Muy buenos días, amigos, amigas. Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 28 de diciembre del año 2021. Vámonos con la información porque hoy es martes del Pulso de Salud. El doctor Gatell nos dice cómo va la vacunación y también el tema de la pandemia. ¿Podría o no haber cuarta ola de COVID en México? Quédate aquí porque esto es Infórmate. Ya comenzamos. Sean bienvenidos. Infórmate. Este es el reporte. Vamos a comentar en el Pulso de la Salud sobre la pandemia de COVID-19 y sobre el avance del programa de vacunación y cuáles son las prioridades. Vemos en nuestra gráfica acostumbrada la curva epidémica de agregación semanal, cómo abrimos la semana todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa. Y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Y la tendencia se ve todavía presente en reducción también para las hospitalizaciones. Se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que existen menos hospitalizaciones que personas que egresan. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la segunda ola es de menos 92%. Solamente 11% de las camas COVID que están para terapia intensiva están ocupadas y 13% de las camas generales. Vemos también que hemos tenido una continuidad de la operación de la vacunación y tenemos las prioridades ya indicadas. Lo hemos planteado varias veces. Estamos con los refuerzos, vamos a ver la siguiente por favor, con los refuerzos en personas adultas mayores de 60 años, en forma generalizada en todo el país. Estamos continuando con la expansión territorial de la cobertura en zonas apartadas, donde hay una complejidad operativa importante, pero no hemos dejado de llegar hasta los últimos poblados de menos de 1,000 habitantes que están dispersos. Particularmente retador en las zonas donde existe orografía muy complicada, hay montañas altas, hay que llegar hasta los últimos poblados. También iniciamos con la vacunación al personal de salud en algunas entidades federativas en donde estaba lista toda la capacidad logística y esto ocurrió en 7 estados en la semana recién terminada, pero continuaremos en toda la República. La modalidad de vacunación para personal de salud será como hicimos con la vacunación original, principalmente utilizando las instalaciones de las unidades de salud en donde laboran y, como se ha mencionado siempre, incluye al personal que está en las unidades COVID, tanto del sector público como del sector privado. Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo, que se arrancará al inicio del año y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los 3 ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. Entonces también serán vacunados con el refuerzo. Tenemos ya casi 82 millones de personas que han sido vacunadas, en su mayoría con el esquema completo, 89% tienen ya el esquema completo, el restante es particularmente las personas adultas, pero más jóvenes, que están esperando su esquema primario y las personas de 15 a 17 años que también están siendo vacunadas. Tenemos cobertura de 88% a nivel nacional. Ya solamente 4 entidades federativas están por debajo del 80% y se está trabajando activamente. Son precisamente las entidades federativas donde existe una proporción importante de población rural dispersa en las que estamos logrando vacunarles también. Y lo que queremos mostrarles hoy es esta par de gráficas que ilustran exactamente el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID, en particular la consecuencia más grave, que es la muerte. Lo que se ve en la gráfica
son estas columnas que muestran para los meses de abril a noviembre de 2021, el periodo donde hubo el avance más amplio de la vacunación, cómo se fue distribuyendo las muertes por cada millón de habitantes. Lo que se ve en la gráfica, los números representan cuántas muertes registradas por millón de habitantes, por cada millón de habitantes, comparando dos grupos. En color verde, las personas que estaban vacunadas con 1 o 2 dosis, y en color claro, quienes no habían sido vacunados. Es claramente evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad. Lo que se ve en los números debajo de la gráfica es precisamente la razón. ¿Cuántas veces la mortalidad en personas no vacunadas es la mortalidad en personas vacunadas? Veamos los ejemplos extremos. En abril, casi 3 veces, 2.6 veces la mortalidad de los no vacunados fue del tamaño de la mortalidad en los vacunados. Sin embargo, en noviembre ya 14 veces la mortalidad de los vacunados estaba representada en los no vacunados. Es mucho más grande la mortalidad en personas no vacunadas. Y esto se ve a lo largo del avance de la cobertura de vacunación, 14% en abril, mientras que teníamos ya 87% en noviembre. La conclusión obvia con esta y otra información que hemos presentado y que analizamos todos los días es: la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave, el riesgo de ser hospitalizado, como de mortalidad por COVID, que es la consecuencia más grave de la epidemia. Y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea, solo que para el conjunto de personas de 60 y más, y se ve también cómo la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados. Quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces. Veamos finalmente las dosis recibidas. Tenemos 196.5 millones de dosis que hasta el momento han sido recibidas en el país, y esta semana tendremos un embarque de casi 2 millones de la vacuna Pfizer, que es la que nos resta por recibir de acuerdo al contrato. Ya todas las demás han cumplido sus contratos y todas las estamos aplicando para los propósitos definidos. Un último comentario sobre la variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento, la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante, el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Ciertamente se han encontrado casos de reinfección, pero no parece ser lo más predominante de la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información, porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron, pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Es obvio también que en cualquier parte del mundo las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de COVID-19, no es una nueva epidemia. Las medidas de prevención general
el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos, el mantener sana distancia, el reducir la movilidad o la concurrencia en espacios densamente ocupados, la ventilación de los lugares cerrados que ocupamos, siguen siendo medidas efectivas también para reducir los contagios de Ómicron y sus consecuencias, pero sobre todo la vacunación. Entonces seguimos haciendo un llamado a quien no se ha vacunado del esquema primario, esto incluye a las mujeres embarazadas, que se vacunen. Desde luego, quien ya está en la etapa de refuerzo, que se aplique oportunamente el refuerzo con las vacunas disponibles. Y en México iremos comentando ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Ómicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Seguirán apareciendo casos de Ómicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. Gracias. Y en sesión de preguntas y respuestas también, Shaila Rosagel del Grupo Gili le preguntó que qué pasaba con la cuestión de vacunación a niños. El doctor Gatell le corrige la plana. El doctor Hugo López-Gatell, la pregunta que quedó pendiente la semana pasada sobre la vacunación en niños de 5 a 11 años, preguntarle qué tan viable ve esto para México, ya que pues en Estados Unidos ya se está poniendo esta vacuna a estos sector de la edad infantil, y también en Europa, la OMS en Europa está recomendando que se aplique esta vacuna a los niños pequeños de 5 a 11 años. Entonces, bueno, ahorita que usted estaba hablando de que es una epidemia de no vacunados, pues son estos niños los que pues, no han sido vacunados. Entonces, preguntar qué tan viable ve para México que se pudiera aplicar esta vacuna. Sí. Gracias, Shaila Rosagel, con mucho gusto. La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunara a niños. No se ha recomendado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Y la lógica es una lógica de salud pública muy importante de entender. Esto es un problema mundial en la medida en que haya extensas zonas del mundo y porcentajes muy amplios de población no cubierta por vacuna. Eso va a afectar a los países que tienen poca vacunación, pero también a los países que tenemos alta vacunación. La generación de mutantes, de nuevas variantes, precisamente se da en los contextos de baja cobertura de vacunación. Entonces, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy sigue siendo, como sistema mundo, debemos priorizar el acceso a las vacunas para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación. Y esto es principalmente a la población adulta, porque es la población que tiene el mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, vacunación a edades cada vez más bajas, como sistema mundo prioricemos la vacunación del esquema primario en estos países que tienen baja cobertura. Entonces, ese es el llamado de la OMS hasta este momento. No es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños. ¿Por qué en algunos países vacunan a edades cada vez más bajas? Cada país tiene distintas razones. Entre otras, hay países que tienen excedentes de vacunas. Hay países que contrataron 3 o 4 veces su población en vacunas. Les sobran vacunas. Se están acercando además los calendarios de expiración de las vacunas
y les urge aplicarlas, les urge sacarlas. En algunos casos han tomado la decisión, yo creo muy sensata y generosa, de donarlas. Nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos, que nos ha donado ya hasta el momento casi 11 millones de dosis de vacunas. Posiblemente nos dará otro donativo. También lo ha hecho otros países. Nosotros mismos hemos donado vacunas, en nuestro caso no porque se nos vayan a expirar, sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo. Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando solo de 15 en adelante, en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón. Sí, aclarar. Sí, o sea, no fue una recomendación, sino fue como se mostró a favor Hans Klug, que es de la OMS de Europa. Él comentó, esto salió apenas hace unos días allá a principios de diciembre en Europa, pues dice que se mostró a favor de la vacunación de los niños más pequeños, ya que no solo reduce su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica. Es decir, pues se está discutiendo en el mundo, claro, conforme van llegando, así como usted dice, los países que van vacunando. Gracias por su comentario. No confundir las posiciones institucionales con lo que puede declarar un funcionario que le hacen una entrevista. Yo no conozco a este señor Hans Klug, respeto su punto de vista, habrá que analizar cuáles son sus elementos de evidencia, pero no es la posición de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco de la Oficina Europa de la Organización Mundial de la Salud. Soy Filipo Beltrán con este resumen de noticias. Esto es Infórmate. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda, un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente martes. Nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós. Infórmate.